Cynthia y Samuel Names eran padres de 3 hijas, y para el 10 de septiembre del año 2009, mientras salían de viaje, llamaron a sus hijas para saber cómo estaban. Recibieron respuesta de 2 de ellas, pero no de Shelly, quien era la menor de las 3 hermanas. Durante varias horas hicieron llamadas a Shelly, pero siempre les pasaba al contestador. La joven tan solo tenía 19 años de edad y estaba estudiando en el Instituto de Artes en Dallas. Era su segundo año de universidad y era la primera vez que salía de su casa, por lo que realmente sus papás estaban bastante preocupados. Las horas pasaban y los padres de Shelly no tenían noticias, hasta que finalmente decidieron llamar a la universidad para que les informara si Shelly había acudido a clase de las 8 de la mañana. Pocas horas después, la universidad llamó a los padres y les dijo que Shelly no había ido a la universidad a lo largo del día, pero se habían encontrado a su compañera de apartamento llamada Ashley, por lo que le habían mandado a revisar el apartamento para ver qué era lo que estaba pasando. Más o menos fue al mediodía en que Ashley fue al apartamento y encontró a Shelly en la cama. Estaba totalmente llena de sangre, por lo que de inmediato llama a las autoridades y estas determinan que Shelly tenía un total de 40 puñaladas en su cuerpo. De esta manera tenían que avisarle a los padres de Shelly que su hija había fallecido. La primera teoría que se desarrolló es que el crimen pudo haber sido al azar, ya que en la zona donde Shelly vivía no era muy seguro, pues ya habían denunciado más crímenes violentos y el motivo había podido ser un robo. Sin embargo, los objetos de valor aún estaban ahí, las entradas no habían sido forzadas y por la violencia con la que se desarrolló este crimen, las autoridades pensaron que quizás Shelly conocía a su victimario. Lo que los detectives suponían es que Shelly estaba dormida mientras el atacante entró al apartamento y el criminal había sido demasiado cuidadoso, pues no encontraron ni huellas dactilares, ni pisadas, ni el arma homicida. Solo sangre en la bañera, en la cama y en el lavamanos, por lo que indicaba de que habían limpiado la escena del crimen después del ataque. En la autopsia se pudo ver que en la muñeca izquierda tenía un material azul que no sabían qué era. Aunque no se pudo determinar qué era, creían que ese objeto lo había dejado el asesino. También se pudo determinar que aunque el cuerpo de Shelly fue encontrado el viernes al mediodía, se determinó que ella había muerto ya hace unas 24 horas. Es decir, los hechos habían sucedido el jueves en la mañana entre las 6 de la mañana y el mediodía de ese mismo jueves. Se concentraron en Ashley, es decir, en la compañera del apartamento de Shelly, pues ella tenía llaves del apartamento y también ella fue la que encontró el cuerpo. Sin embargo, en su relato, ella siempre se mantuvo inocente porque dijo que el jueves había salido a las 9 de la mañana y había regresado a las 3 de la tarde, pero no había notado nada extraño. Es decir, que Ashley durmió con el cuerpo de Shelly la noche del jueves, pero en su defensa dijo que a pesar de que eran compañeras de apartamento, realmente no eran muy amigas y habían días en que no se veían. Y a pesar de la presión de los detectives, la compañera mantuvo su inocencia y aunque era extraño el comportamiento, los detectives no encontraron ningún motivo. Sin embargo, el interrogatorio, ella dio varias pistas y dijo algo importante, y es que Shelly tenía un novio llamado Nathan. Y al indagar un poco más se dieron cuenta de que entre Nathan y Shelly había comenzado su relación hace aproximadamente 2 meses, pero describían a Nathan como alguien bastante extraño, pues tenía comportamientos muy raros y además lo describían con alguien con un carácter bastante fuerte. Y además también descubrieron que hace unas 3 semanas Shelly se había comunicado con su mamá pidiéndole consejos de cómo terminar con Nathan, pues ella no se sentía realmente enamorada, por lo que las autoridades llegaron a pensar que ese podía haber sido el motivo. De esta manera, la policía interrogó a Nathan, le empezaron a preguntar dónde había estado el día que sucedió los hechos, por lo que respondió que había estado en la universidad. Los detectives llegaron a pensar que como el crimen había sido demasiado violento, tal vez Shelly le había dejado algunas marcas a su asesino, y los detectives le pidieron a Nathan que se quitara la camisa y este tenía algunos rasguños, pero él en su defensa dijo que estos rasguños o estas lesiones eran porque a él le gustaba autolesionarse. Era algo bastante sospechoso, así que le pidieron pruebas de ADN y le realizaron un allanamiento en su apartamento que compartía con 2 personas más.
y encontraron una gran colección de cuchillos, por lo que la policía pensó que el arma estaba en esa caja, y en el baño encontraron bolsas que parecían tener sangre y cabello. Nathan dijo no saber nada de esto e incluso acusó a las autoridades de que ellos habían sido los encargados de poner esas pruebas ahí, por lo que solicitó un abogado de inmediato. Mientras tanto, el examen de ADN encontrado en el apartamento de Nathan era el de Shelly, así que fue interrogado de nuevo. Y a pesar de ser el principal sospechoso, cuando averiguaron el paradero de Nathan no pudieron ubicarlo en la escena del crimen, es decir, tenía una coartada bien sólida. Pero para las autoridades no podían entender o no podían explicar por qué los restos de ADN se encontraban en el apartamento de Nathan. Es en este momento donde Nathan les comentó que su compañero de apartamento llamado Daniel William, de 26 años, también tenía acceso al baño. Aseguraba que Daniel era muy controlador con él y dijo que hacía cosas más allá de la amistad. Incluso los amigos de Nathan decían que Daniel tenía algún tipo de obsesión con Nathan, pues Daniel le cocinaba, le manejaba, le planchaba la ropa a Nathan. Y Daniel siempre le decía a los demás compañeros de que realmente Daniel no era heterosexual, sino que estaba con Shelly para ocultar verdaderamente su orientación sexual. Por eso, cuando Nathan empezó a salir con Shelly, Daniel se puso demasiado celoso, pues decía que Nathan ya no le compartía tiempo con él, y es ahí donde Daniel empezó a hablar mal de Shelly en toda la universidad. Al interrogar a Daniel le preguntaron dónde había estado el día del asesinato. Él dijo que había estado en un supermercado y había comprado una tintura y un jabón, y al revisar las cámaras efectivamente sí había comprado la tintura y el jabón, pero Daniel les había ocultado algo, y es que también había comprado una caja con guantes azules. Así que los detectives fueron al supermercado y compraron los mismos guantes y enviaron una muestra del material al laboratorio, donde se comprobó que los guantes azules era el mismo material que habían encontrado en la muñeca izquierda de Shelly. Es a partir de este momento donde Daniel empezó a cambiar todas las versiones, tratando de explicar por qué él se encontraba en el edificio donde apareció muerta Shelly. Otra cosa bastante importante que descubrieron es que Ashley y Daniel eran muy amigos, y Daniel, el día en que ocurrieron los hechos, le había enviado muchísimos mensajes a Ashley, pues los registros telefónicos dan cuenta de que Daniel había enviado los mensajes mientras compraba los guantes entre las 10 y las 10:37, y después dejó de enviar mensajes. La policía concluyó que Daniel estaba asegurando que Shelly estuviera sola en el apartamento. Ashley, también haciendo como un recordatorio de todo lo que había pasado antes del asesinato de Shelly, dijo que Daniel había pedido prestado su carro, y cuando le pasó las llaves, Ashley tenía la costumbre de tener una copia del apartamento donde ellas vivían, por lo que Daniel aprovechó y sacó una copia, y es de esta manera como se explica de que las puertas no fueron forzadas. 2 meses después de la muerte de Shelly, Daniel es arrestado. Tenía antecedentes de violencia, pues ya había amenazado a alguien con un cuchillo. Daniel fue finalmente declarado culpable de homicidio en primer grado y condenado a cadena perpetua, aunque sigue asegurando ser inocente y que le tendieron una trampa por las pruebas. Tengo 2 hermanas menores, Amanda y Katie. Me arrancaría el corazón si alguien les hiciera eso a mis hermanas. Les dije a los detectives una y otra vez que no maté a Shelly. Daniel dice